Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. No hay nadie más, de Sebastián Yatra, que nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que fortalecerá el sistema penitenciario del país. Así, el ministro de Interior del gobierno de Nicolás Maduro, Remigio Ceballos, ordenó el fortalecimiento del sistema penitenciario del país, comenzando con los centros de detención preventiva. He ordenado desde la Vicepresidencia Sectorial de Seguridad Ciudadana, Paz y Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, tarea que comienza con los centros de detención preventiva en el marco de la revolución judicial socialista ordenada por el presidente Nicolás Maduro, es lo que ha escrito Ceballos a través de la cuenta en Twitter. Y este mensaje, que fue publicado en respuesta a la ministra de Servicio Penitenciario, Marelis Contreras, quien informó en una reunión junto a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, en que coordinarán las diferentes políticas públicas que se van a ejercer en los centros carcelarios. Pero ante eso también, voy a enlazar esa noticia, hablando de esos centros carcelarios, 2 muertos y 6 reclusos heridos en el motín en la cárcel de La Pica. Así, estos 2 reclusos murieron y otros 3 resultaron heridos durante ese motín, que fue registrado el pasado 31 de mayo en el Centro Penitenciario del Oriente, mejor conocido como la Cárcel de La Pica, ubicado en el estado Monagas. Y esto lo ha informado el día de hoy el Observatorio Venezolano de Prisiones a través de su cuenta en Twitter, que los fallecidos fueron identificados como Alexander Ochoa y Julio Jiménez. Ambos murieron desangrados tras recibir varios impactos de bala. En cuanto a los heridos, la ONG ha indicado que se trató de los internos José Rodríguez, de 26 años de edad, Aníbal Carvajal, de 27 años, Junior Marín, de 30 años, Alejandro Ochoa, de 32, José Sotillo, de 35 años y Johnny Maita, de 42 años. Estos internos, quienes fueron trasladados hasta el hospital Manuel Núñez Tobar, todos presentaron heridas de bala en las piernas. Nancy, repíteme lo que dijo el ministro Remigio Ceballos, que va a fortalecer el sistema penitenciario del país y ocurre. Ok, pero miren estas cosas. ¿Por qué el chavismo se empeña en hablar de la boca para afuera, hablar sin proyectos, hablar sin gestión, hablar sin hechos concretos? Mire, si usted va a fortalecer realmente el sistema penitenciario, ¿cuál es el principal problema del sistema penitenciario actualmente? El hacinamiento. Las malas condiciones de algunos centros penitenciarios, la situación de salud dentro de los centros penitenciarios. Esos son los primeros problemas que tienen los centros penitenciarios en Venezuela. La desnutrición, la falta de alimentos, y precisamente porque no hay cocinas, no hay alimentos, lo esencial. Si usted quiere hablar de un fortalecimiento, hábleme de, mire, así, vamos a construir 3 cárceles nuevas este año en Venezuela para proceder a bajar un poco el índice de hacinamiento dentro de las cárceles. Entonces ya uno empieza a entender una lógica, ya hay una lógica de gestión, ya se está diciendo la palabra, el verbo frente al hecho. Pero ¿qué significa estas palabras huecas de fortalecimiento del sistema penitenciario? ¿A qué hace referencia? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Que van a pintar las cárceles? ¿Que van a arreglar algún que otro baño de una cárcel? ¿Qué fue lo que hicieron preciso cuando el fiscal general y la comisión vino a Venezuela? Aquí durante la gestión de Iris Varela incluso se desmantelaron cárceles en Venezuela y los presos de esas cárceles los trasladaron a las ya saturadas cárceles venezolanas. Entonces, el chavismo se caracteriza por el mensaje hueco, vacío, la promesa vacía, la promesa que no explica cómo se va a hacer lo que se promete. Y vean ustedes cómo este señor dice que va a fortalecer, pero ¿de qué manera? ¿Lo explica en la nota? No lo explica en o sea, la no nota. dice
¿Cuál es el fortalecimiento? Claro, ¿Cómo va a aclarar eso? No dice ni siquiera una acción, un hecho, el verbo se queda corto. Entonces, el chavismo, insisto, perdió la conexión con la realidad del país y se basa solamente en temas o leyendas propagandísticas que no corresponden a una realidad ni que mejoran en nada la situación que promete solucionar. Y en otro orden, crece la evidencia de la violación de los derechos humanos de los venezolanos, y esto es un trabajo elaborado por Fundarredes. Escuchemos. En los últimos años, el corredor fronterizo se ha visto altamente afectado por la presencia de grupos armados irregulares, quienes atentan directamente contra la vida, salud, integridad y seguridad de los pobladores que hacen vida en estas zonas. Por la opacidad e inacción del Estado venezolano, con más frecuencia se siguen evidenciando violaciones de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, dejando a miles de familias venezolanas desprotegidas, quienes aún siguen buscando garantías de seguridad, las cuales no han encontrado durante años. El Estado venezolano debe garantizar la soberanía y el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela, pero a diario se evidencian las siguientes violaciones: libertad de expresión y prensa, represión y persecución por motivos políticos, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, entre otros. Fundarredes se ha encargado durante años de visibilizar estas violaciones, siempre demandando que los venezolanos cuenten con la garantía del cumplimiento de las leyes y gocen de los derechos que siempre les han correspondido. Bueno, es la situación de violación permanente de derechos humanos en Venezuela. Pero fíjate esto. El chavismo y especialmente el régimen de facto basan su excusa permanente de deterioro de la situación económica del país en el bloqueo, en la palabra bloqueo. Estamos bloqueados y como estamos bloqueados no podemos producir, no podemos trabajar, no podemos exportar. Tiene bloqueado totalmente el cerebro y por eso no realiza absolutamente ninguna acción para que el país mejore. Eso es definitivo, pero el tema es que su excusa es el bloqueo. Pero si estamos bloqueados, como dice Maduro a cada rato, ¿por qué ocurren cosas como esta? La importación de alimentos de Estados Unidos crece en Venezuela pese a las tensiones. Estamos a años luz de los buenos tiempos de importación de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos, pero estos enemigos, entre comillas, aumentan su relación comercial durante el último año. Los viejos socios vuelven a hacer negocios impulsados por el sector privado. Pero Luis Vicente García, gerente general de la Cámara de Comercio Venezolana Americana, Venacham, dice que hay un punto de inflexión este año. Las importaciones totales de alimentos e insumos agrícolas a Venezuela aumentaron a 2.400 millones de dólares, 31,2% más que en el 2020, mientras que el país se frenó con un tímido crecimiento de 7 años consecutivos la recesión del PIB, que cayó 80%. Las compras a Estados Unidos alcanzaron los 634 millones de dólares solo por detrás de las importaciones desde Brasil. ¿Qué importa Venezuela desde los Estados Unidos? Productos como cereales, pastas, vegetales, frutas procesadas, licores y alimentos para criar animales. Tremendo bloqueo en el que estamos nosotros, de verdad, desmontado con estas cifras. Si estamos haciendo negocios con el principal adversario de Maduro, 2.400 millones de dólares el año pasado, y vamos ya por 634 millones, pues las cosas no están tan bloqueadas por lo visto. Y si usted a esto le suma la cantidad de vehículos de alta gama, los alimentos para bodegones y toda una serie de situaciones que hacen ver las marcas americanas en nuestro territorio, pues se pone uno a dudar sobre ese supuesto bloqueo. ¿O es mentira esto? Si es mentira, pues me lo dicen, para yo también comentarlo. Bueno, y ahora vamos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, dos naciones, el tema de Nacho,
que, como les veníamos diciendo en el transcurso de la semana, está cantando música llanera venezolana, colombo venezolana, y se le escucha muy bien. Con este tema iniciamos la segunda hora del programa Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Almiora y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pendiente de Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. A Lani Frey Bernal se le pegó el tema de Diosdado Cabello. Demanda a Lady Gómez por daño moral. Pues así, el gobernador del estado Táchira ha demandado a la exgobernadora Lady Gómez por daño moral y como indemnización el líder oficialista pide 12 millones de dólares. Según la citación que fue publicada en un cartel en medio de comunicación impreso en la región con fecha 20 de mayo, Gómez deberá comparecer ante la justicia con un plazo no mayor a 15 días continuos. De no hacerlo, se le nombrará un abogado. Y en su cuenta en Twitter, el exgobernador dijo que el motivo de la demanda es que Bernal le causó daño moral, que le digan contrabandista, dicta medida judicial sobre mi único patrimonio material. Venezuela no es tonta. Todos sabemos las intenciones de esa demanda, es lo que ha expresado la política ADECA. Bueno, es que el señor Freddy Bernal manejaba, o maneja, no sé si todavía lo hace, un llamado protectorado del Estado Táchira. Ese protectorado del Estado Táchira controlaba el ingreso a Venezuela y la salida de Venezuela de productos a través de las trochas. Ese protectorado te entregaba, bajo la autorización de Bernal, una llamada acta de nacionalización. Y ocurre entonces que eso no existe en la normativa legal venezolana, no existe en la Constitución venezolana, no existe en las leyes del Estado Táchira, no existe en ninguna organización o reglamentación del CENIAT, es decir, no existe de manera formal. Sin embargo, el señor Bernal autorizaba la nacionalización de estos productos. Eso es ser contrabandista. ¿Por qué? Porque legalizaba un negocio que no tiene un carácter legal a través de las trochas. ¿Qué le daba a Bernal la potestad de firmar estas actas de nacionalización? ¿Qué le daba a Bernal la autoridad para entregar permisos? No había ley, ni existe en este momento ley de la República que permita eso. Porque pero lo amparaba el gobierno con el protectorado. Claro, pero entonces existe sí un CENIAT, que es el organismo al cual le corresponde el manejo aduanal venezolano. Cuando usted no está en esa línea del CENIAT, ni tiene autorización del CENIAT, ni está previsto en ninguna ley, usted, señor Bernal, está legalizando el contrabando. Si usted está legalizando el contrabando y firma el contrabando, usted es contrabandista. No hay que buscarle otra arista al asunto. Por eso es que es ridículo que usted venga a denunciar a Lady Gómez. Porque fue la piedra en el zapato quien denunció esa irregularidad. Lady Gómez dijo lo que todo el mundo sabía en el Estado Táchira, o sabe en el Estado Táchira, en la frontera binacional. Entonces, luce absurdo que a usted se le haya afectado su imagen, se le haya afectado y haya sido afectado por difamación, y menos por esa ridícula cantidad de 12 millones de dólares. Eso lo pidió Diosdado Cabello y se lo pidió al Nacional. ¿De dónde saca Lady Gómez 12 millones de dólares? Y además le dijo, bueno, usted me envió un personal a que ingresaran a mi vivienda, y esa denuncia la vino realizando Lady Gómez también. Le dice, pero este bien es totalmente inmovible, este bien usted no puede tocarlo, porque usted está pateando la comida de mi hija de 3 años. Claro, además que las leyes, bueno, si se aplica la ley, no pueden atacar jurídicamente el bien que está constituido como hogar, y en segundo lugar, patrimonialmente no corresponde exclusivamente a Lady Gómez, sino también a su herencia. Bueno, vamos a ver cómo se comporta la ley en este caso, pero
Es ridículo, de verdad es ridículo el gobernador del Táchira cuando plantea este tipo de cosas. Y la abogada del Foro Penal, Estefanía Migliorini, denunció continuar las arbitrariedades contra el teniente coronel Isber Marín Chaparro. Escuchemos. Hola, soy Estefanía Migliorini, coordinadora del equipo jurídico de Caracas del Foro Penal. El día de hoy fui a realizar una visita al teniente coronel Isber Marín Chaparro, quien se encuentra privado de libertad en la sede de la DGCIN. Escasamente me permitieron conversar con él 30 minutos, no le permitieron tener acceso a la documentación que yo llevé, que no era más que el acta de la audiencia de apelaciones que tuvimos y la decisión de esa audiencia, ya que él es la persona afectada por esa decisión. Por otra parte, hace aproximadamente 2 meses se consignó una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos de todas las violaciones y todas las torturas psicológicas por las cuales él ha sufrido, y hasta el día de hoy todavía no se le ha tomado la declaración. Fue una comisión de la Fiscalía a la DGCIN, pero llevaron fue a un médico psiquiatra. O sea, sin tomar en cuenta de que a él todavía no le han tomado la declaración de él como víctima. Bueno, y todavía dicen que no hace falta la presencia del fiscal Karim Khan en Venezuela. Y todavía dicen que no hace falta los procesos ante las Cortes Internacionales por la violación de derechos humanos en Venezuela, por la violación de derechos procesales, así de simple. Y todavía dicen que no hace falta la vigilancia y la observancia internacional. ¿Qué tal si no estuviera la observancia internacional? ¿Qué se hiciera o qué se deshiciera por parte del régimen de facto con los ciudadanos venezolanos que están actualmente como presos políticos, a los cuales, por cierto, se le sumaron 92 guardias nacionales que están en proceso? Todavía no se sabe por qué, nadie ha dicho por qué razón estos señores están también en proceso, pero hasta los momentos son funcionarios militares en condición de retención política. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos con más programación. Bueno, puntos suspensivos. Esto es de la gente de Piso 21 que nos lo ha traído durante esta tarde para iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos con más información y Maduro revierte en silencio los subsidios de los servicios públicos. Así, desde hace un tiempo el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a revertir en silencio y de forma progresiva los servicios durante años, esos servicios públicos como la electricidad, el agua, el gas y los peajes en las carreteras. Las facturas de luz y el agua están aumentando, mientras que los peajes se han restablecido en varios estados y cada vez son más las gasolineras que cobran en dólares. Además, el Ejecutivo está cediendo al control de la venta de gas para cocina y la recaudación de impuestos a los municipios. Gustavo Noel, agrónomo de una finca de arroz de 197 acres del estado portuguesa, ha dicho a Bloomberg que la factura de electricidad pasó de 100 a $5,000 por mes en el mes de enero. Como una industria petrolera que está produciendo una cuarta parte de su capacidad, el gobierno de Nicolás Maduro pues está elevando gradualmente los precios de los servicios públicos. Bueno, la ONG Prepara Familias junto a madres de menores del principal hospital infantil de Caracas entregaron un documento ante la Defensoría del Pueblo para exigir la reactivación del programa de trasplante que ha sido paralizado desde hace 5 años. La entidad indicó que en el documento firmado por 30 personas se exige al Estado garantizar el derecho a la salud y a la vida, así como el respeto al principio de prioridad absoluta y de la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes, quienes siguen esperando un trasplante tanto en el JM de Los Ríos como en todo el país. Asimismo, explicó que para el sistema de procura de órganos y tejidos fue suspendido por la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, Fundavene, adscrita al Ministerio de Salud hace 5 años. Esta situación, sostuvo la organización, afecta los derechos a la vida y a la salud de la población que sigue esperando desde distintas unidades de diálisis por una solución a esta grave situación. En el día de hoy hay 70 niños en el JM de Los Ríos esperando también atención. Más de 70 han fallecido entre el 2017 y el 2022.
Según Prepara Familia, los centros sanitarios públicos y unidades de diálisis en todo el país caribeño siguen reduciendo aún más su capacidad de atención y prestación de servicios para la población que requiere de los mismos. Y Andreina Baduel pidió por las sanciones a todos los responsables de las torturas y violaciones de los derechos de los presos políticos venezolanos. Escuchemos. Si algo no puede ocurrir aquí, o si por lo menos algo a mí me mantiene de pie, es eso, que nadie más viva el horror que mi familia ha vivido. Y por eso, primeramente por Dios, que con su misericordia no nos ha abandonado y nos ha permitido seguir de pie. Segundo, honor a mi papá, y tercero, para que haya justicia y para que nadie más lo viva. Mi familia, como se imaginarán, pues está devastada, está rota, ha sido humillada, vejada, maltratada. Mi estructura familiar se acabó, no existe. Hay muchas cosas que se desconocen y que en su momento se sabrán, pero una de ellas es que mi mamá falleció producto de una depresión a raíz de toda la crueldad que nos han sometido. Eso fue hace 1 año y 8 meses. Y al año de mi mamá fallecer, el régimen asesina a mi papá, sabiendo ellos que mi papá tenía ya una condición médica que ellos mismos le generaron. Y por supuesto, mi hermano le tocó vivir la peor parte de ese proceso, porque mi hermano rogó, suplicó, imploró que lo atendieran, y aún así no lo atendieron. Mi papá murió en sus brazos. Bueno, qué lamentable, qué triste cuando se escuchan estas historias, ¿no? Y sobre todo, historias muy humanas. Quizás esta chica, Andreina Baduel, ha mantenido viva la llama del reclamo por su padre, por su familia, por su hermano que está preso también. Muy torturado. Y que ha sufrido bastante por las torturas en Venezuela. Nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre es Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.